Entonces, el día de hoy voy a hablar acerca de, como ya les dije, empecé la semana pasada un tema que se llama Dios y la migración. Y di una introducción de lo que es la migración en la Biblia. La Biblia está escrita por inmigrantes, para inmigrantes, en un contexto de inmigrantes. Nosotros somos inmigrantes. Y voy a analizar diferentes historias de la Biblia para confirmar lo que estoy diciendo, que la Biblia fue escrita desde una perspectiva de inmigrantes, para inmigrantes, con una de las historias más famosas. Me voy a saltar a la historia más famosa de todas, que es de Abraham, que Dios le dice: sal a la tierra que yo te voy a mostrar. Y él sale de esa tierra. Voy a saltarme esa historia y voy a ir directamente a una historia de un hombre llamado José. Y este hombre llamado José, el nombre de José es uno de los más populares, aunque tiene su historia y sus dificultades para entender los contextos, los conceptos que salen de esta historia que voy a presentar el día de hoy, que está en la Biblia, Génesis del 37 al 46, aunque todavía del 50, la semana que entra posiblemente voy a también tratar el capítulo 50, pero en esos capítulos, fíjate, son 9 capítulos, en 9 capítulos, incluyendo después el 50, entonces son 10 capítulos mínimo, abarca mínimo la quinta parte de todo el libro de Génesis, la historia de José. Entonces, de esa clase de importancia tiene esta historia. Es una historia de un hombre que pasó dificultades y siempre con la idea de un futuro mejor. Entonces, hoy vamos a hablar de esa historia. ¿Cómo empieza esa historia? Bueno, hemos escuchado muchas veces las frases: yo no quería venir aquí, pero no había otra opción. En mi país había guerra, en mi país nos amenazaron, en mi país pues no podía progresar porque las extorsiones eran el pan de cada día y el negocito que tenía no tenía ni nada más que para pagarles a los extorsionadores. Algunos vienen aquí diciendo: pues mis padres me trajeron aquí, yo no tuve nada que ver con las decisiones que si estoy aquí o por qué estoy aquí. Yo no sabía por qué estoy aquí, pero mis padres me trajeron aquí siendo un niño. Y obviamente la idea de que los padres lo trajeron es que salimos por violencia, había mucha violencia en mi tierra, había hambre, había dificultades, o había necesidad, no había suficiente dinero para poder tener perspectivas de esperanza en este país que tenías. Entonces, a pesar de todos esos desafíos, los inmigrantes, nosotros, como José, encontramos esperanza y determinación, impulsados por el deseo de ofrecer un futuro mejor a nosotros y a nuestros seres queridos. Entonces vamos a ver hoy cómo es la historia de este hombre llamado José, que nace en una casa pues con dificultades, como todas las casas que tienen dificultades. Ahora voy a explicar un poquito más de sus dificultades de él, ¿sí? Que tiene que inmigrar a una tierra no por decisión propia, sino obligado. Voy a explicar cómo él fue vendido como esclavo, no como turista, ni como negociante, ni como nada más que como esclavo. Fue vendido para ver dónde lo vendieran y ahí va a tener que trabajar por el resto de su vida. Pero a través de ese relato vamos a aprender cómo Dios puede usar el sufrimiento para obrar bendiciones y sanar relaciones rotas de los hombres. Vamos a ver cómo desglosar cómo esa historia se asemeja a nosotros, que a veces nos sentimos frustrados con las situaciones que enfrentamos, con las persecuciones que tenemos en el país donde llegamos, y cómo puede haber esperanza en esas situaciones tan difíciles. José, llamado el soñador, le llamaban así por una cosa que les voy a mencionar ahorita, pero yo también lo voy a nombrar a este José el soñador inmigrante, ¿sí? Que tuvo que emigrar. Su historia es de un inmigrante, no fue tanto la historia de lo que pasó donde creció, sino la historia de donde llegó como inmigrante. Es la historia de un inmigrante, ¿sí?
José el soñador inmigrante. ¿Quién es José? Para hablar un poquito de este personaje llamado José, voy a comentarle que él era el 11º hijo de un padre que se llamaba Abraham, el 11º, pero era el primero de su madre. ¿Y cómo fue eso, pastor? Días antes de él. Bueno, la cuestión es que una larga historia también. El papá llamado Jacob, Jacob significa engañador, para empezar. Era un engañador profesional, engañó a sus papás, engañó a su hermano, engañó a todo lo que se le pasaba enfrente. Era un engañador popular, sabía cómo engañar al hombre. ¿Sí? Engañó a mucha gente. ¿Sí? Se va a una tierra lejana huyendo de su hermano que lo quiere matar. En la tierra lejana se encuentra una muchacha muy bonita llamada Raquel y dice: con esta me caso. Y le dice al papá de esta muchacha: ¿cuánto por tu hija? No tengo dinero, ¿qué quieres que haga por tu hija? El papá le dice: trabaja 7 años para mí y en 7 años es tuya. Se esfuerza por trabajar bien, enamorado el hombre, cualquier hombre enamorado hace lo que sea. Pasaron 7 años y en la fiesta, no sé si le dieron mucho licor al hombre, pero en la mera fiesta, entra a la tienda donde estaba su enamorada esperando por él. Tiene relaciones con esta muchacha, supongo. Al otro día se despierta y ve que no era la muchacha que él pidió, era la hermana mayor. Y dice: eso es un engaño, me engañaron. ¿Cómo es que me dan a una mujer que no era mía? Entonces llama al papá luego: oye, yo te trabajé por tu otra hija, no por esta hija. Y dice: bueno, es que la costumbre de nuestro pueblo, y ahí empiezan las costumbres raras de los pueblos extraños donde uno llega, ¿sí? En la costumbre de nuestro pueblo, la mujer mayor se casa primero y después la menor. Y si tú te querías casar con la menor, tenías que primero casar a la mayor para después casarte con la menor. Y el hombre: no, yo quiero la menor. Pues tienes que ahora trabajar otros 7 años. Trabaja otros 7 años el pobre hombre por la menor. Y le pasaron como si fuera nada porque estaba muy enamorado. Y después trabajó otros 7 años más por los hijos que tuvieron. Pero la primera mujer le da 4 hijos seguidos. 1, 2, 3, 4. Y la mujer que él amaba no puede tener hijos. Era estéril la mujer. Y una mujer estéril es triste en su corazón. La mujer está triste, le dice: bueno, llégate a mi sirvienta. Tenía una sirvienta, una dama de compañía que realmente es su esclava también. Llégate a mi esclava, y los hijos de esta esclava, como es mi esclava, van a ser mis hijos. Entonces sus hijos de ella van a ser mis hijos. Llégate a ella. Y se llega a esta mujer, el hombre muy obediente, supongo, y tiene 2 hijos. La otra mujer, que tenía 4 hijos ya, la esposa, tenía también su esclava, y no se quiere quedar atrás, y le dice: pues también llégate a mi sierra, ya te llegas a la de ella, ahora llégate a la mía. Y tiene otros 2 hijos más, entonces ya llevamos 8 hijos. Y la primera mujer otra vez: pues ahora llega también otra vez, y otros 10 hijos. Ya tenía 10 hijos, de la que no amaba y de las 2 esclavas. 10 hijos de las mujeres estas. Y de alguna forma Dios escuchó la oración de Raquel, que pedía un hijo, que anhelaba un hijo, que gritaba por un hijo, y tiene este hijo llamado José. Su hijo que ella esperó por tanto tiempo, mucho tiempo, de perdida 20, 30 años esperó por este muchacho, y ahora ya estaba naciendo. Nació y le puso ese nombre, José. Y después tuvo otro hijo más, tiempo después, mucho tiempo después, que este hijo, cuando nació, la mujer murió. Pero la historia de este José es que este hijo, el número 11 de Jacob, ahora es el hijo favorito de su papá. Y tan favorito es que todos sus hijos son pastores, también igual que el papá es pastor, sus hijos son pastores, no de una iglesia, déjenme decirles. Eran pastores de chivos y de borregos y de no sé cuánta cosa más, de pastores del campo. Tenían que ir a dormir
fuera para cuidar los animales, y los tenían que multiplicarlos y venderlos y moverse con los animales. No eran una comunidad donde nada más vivían en un solo pueblito, tenían que estar de lugar en lugar para poder alimentar los animales que ellos tenían, y ya no nada más eran los del papá, sino también de todos los hijos que también se dedicaban a lo mismo. Era una gran familia, un patriarcado, dijéramos. Pero el hijo José, ese hijo, aunque también era un pastor, Jacob le tenía un amor extremo y lo ponía encima de sus demás hermanos. Tanto le amaba que le mandó a hacer un traje, dijéramos en nuestros días un traje con saco y corbata y con chalequito y con todo, en nuestros días, porque en aquel tiempo dicen ahí que le hizo una túnica elegante. Hay una idea que surge de la Septuaginta. Jerónimo, uno de los escritores latinos que escribió la Vulgata, tradujo la Vulgata del griego al latín, y él no encontró qué palabra utilizar para decir que le hizo un traje muy especial, muy caro, muy fino, y le puso un traje de colores. Y los niños, si les enseñan en la escuela dominical, regularmente los niños les dicen, y su papá le regaló un traje de colores. Y los niños andan pintando sus túnicas de colores, pensando que José tenía túnica de colores. Cuando después Casidoro de Reina y también traduce del hebreo para el español, y no supo qué ponerle, y copió lo que puso Jerónimo y le puso también en las Biblias que tenemos nosotros una túnica de colores, pero no es una túnica de colores. Podía ser una túnica muy elegante, o podía ser una túnica muy blanca, o muy fina, o muy larga. Una túnica especial. Lo que sus hermanos andaban medio mugrosos por las túnicas de trabajo que tenían, él tenía una túnica elegante. Y era el consentido de papá. Sus hermanos, 10 hermanos tenía, medios hermanos, voy a confirmar, no hermanos de la misma madre, ya les expliqué por qué, medio hermanos, lo odiaban. Y no solamente lo odiaban, sino, dicen en México, lo odiaban con odio jarocho. Estaban buscando la forma de destruir a José. Nada más por eso, porque aparte de que tenía su túnica especial, lo que ellos no tenían, él tenía su túnica especial y los demás la túnica de siempre, sino también porque su papá quería más a ellos, y también porque José se encargaba de darle reportes de los hermanos. Y como esos hermanos no eran facilitos, eran de lo peor esos hermanos. 2 de ellos habían matado un pueblo entero de varones. Habían liquidado a todos los varones, les prometieron que les iban a dar a su hermana, los hicieron circuncidarse, y en el tercer día, cuando tenían más dolor los hombres, llegaron ellos con sus espadas y mataron a todos los hombres de ese lugar. Eran sanguinarios los hermanos de José. Eran también sexualmente desaprobables de lo que hacían con otras mujeres. Ahorita voy a decir por qué pienso también eso. Pero él daba sus reportes a su padre Jacob y les decía toda la mala fama que tenían sus hermanos. Y para aumentar todavía el odio que los hermanos recibían de José, o que tenían de José, él soñó 2 sueños. Y vamos a ver que eso de los sueños también se repite en toda la historia en 3 ocasiones, de 2 en 2. O sea que nada más era un sueño, regularmente eran 2 sueños acompañados, 2, 2, 2. Los primeros 2 sueños que tuvo José fue que él juntaron todos sus granos que habían trabajado, los juntaron, que los juntan y los amarran y quedan así bien paraditos. Dice, yo soñé que usábamos nuestras gavillas y las poníamos juntos, uno tras otro. Pero soñé también en mi sueño que todas las 11 gavillas, ¿cuántos hermanos tenía José? 10. ¿Y más el hermano menor? Tenía 11 hermanos. Las 11 gavillas que estaban en mi sueño se inclinaron y yo solamente quedaba parada. La gavilla que yo había puesto, nada más esa quedaba parada.
¿qué significará eso? Les preguntaba, ¿no? ¿Qué significará eso? Obviamente, ¿no? Todos hermanos, pues no somos nosotros y tú eres el que está. ¿Cómo nos vamos a arrodillar delante de ti? ¿Qué clase? Mira, nosotros somos mayores que tú, sabemos más que tú. ¿Cómo nos vamos a humillar contigo? Enojados los hombres. Bueno, los días posiblemente. Los chiquitos todavía están muy chiquitos. ¿Sí? Se enojaron mucho. Y luego tuvo otro sueño. En ese otro sueño va otra vez con su papá y sus hermanos. Tuve otro sueño. ¿Sí? ¿Cuál es tu sueño? Bueno, que habían 11 estrellas, el sol y la luna, y todas las estrellas, las 11 estrellas y el sol y la luna se inclinaban conmigo. ¿Sí? Y el papá dice, se enoja y responde, ¿qué? Yo también, tu papá y tu mamá nos vamos a arrodillar delante de ti. Oye, ¿qué te pasa? Tus hermanos sí, pero yo y tu papá, tu mamá, ¿cómo vamos a hacerlo? Y también el papá entró dentro de esa idea de, ¿qué clase de hijo tendría aquí? ¿Sí? Después de eso, la historia, ¿sí? Jacob manda a sus hijos a trabajar, él se queda con su papá, obviamente, pero después se preocupa por ellos porque ya se estaban tardando y lo manda a buscarlo. Una cosa que creo que también aquí empieza a entrar la situación de decisiones que nosotros tomamos a veces, que después nos arrepentimos. Decisiones como por ejemplo de que Jacob, que sabía que sus hermanos odiaban a José, los manda con ellos, solo. Y no solamente los manda solo, sino que los manda a buscarlos en el lugar donde ellos los dos varones, los dos hermanos, habían matado a todos los hombres, Siquem. Ellos mataron a la gente de Siquem, Simeón y Leví, dos de los hermanos de Jacob. No tienen que memorizar todos los nombres, pero ellos habían matado a los hombres de ese lugar. Y ahora Jacob manda a su hijo menor consentido a buscar a sus hermanos a ese lugar que está a una distancia aproximada de unos, me parece que son algo así como 100 kilómetros. Unos 2 días o 3 días para caminar unos 100 kilómetros. Lo manda solo. 17 años tenía José. O sea que no estaba tan niño, pero tampoco era un hombre. Tenía fuerza, 17 años ya, corren mucho para cansarlo, no sé si quiso cansarlo. Ve por tus hermanos y pregunta dónde están y dime si están bien. José va a buscarlos y no los encuentra en Siquem. Por ahí pregunta entre las personas que pasan por ahí. Y uno de ellos dice, sí, yo creo que están en Dotán. Dotán es otro lugar cerca de ahí, otros 30 kilómetros más para allá. Otro día, a lo mejor, quizás 2 o 3 días, tardó en encontrar a los hermanos. Y a lo lejos sus hermanos ven a José viniendo por el camino. Y empiezan a murmurar entre ellos, ahí viene el soñador. Ahora sí nos las va a pagar todas las que nos debe. ¿Sí? Ahora sí, no hay nadie que lo proteja. Está a nuestra disposición. ¿Qué vamos a hacer con él? Y llega con él, lo maltratan al pobre José y lo meten en una cisterna, dice en la Biblia. Es como un pozo, pero no tenía agua. Ahí guardaban agua cuando llovía. No sé posiblemente si tenía agua o si posiblemente no, pero ahí lo meten en la cisterna después de golpearlo un poco. Lo vamos a matar, decían ellos. El mayor se llamaba Rubén, el mayor de los hermanos. Rubén dice, no lo maten, es nuestro hermano, ¿cómo vamos a matar a nuestro propio hermano? Y los demás, sí, vamos a matarlo. ¿Recuerdan? Simeón y Leví habían matado muchos hombres ahí en Siquem. A todos los hombres de ese pueblo, ellos los mataron. Y eran sanguinarios. Vamos a matarlo, ¿por qué no? Sí. Y Rubén dice, no lo maten, mejor déjenme pensar qué vamos a hacer. Y por alguna causa se distrae, sale de la historia Rubén y los otros hermanos ahí con José solo. Le dicen, ven a lo lejos unos mercaderes medianitas árabes que venían para llevar ungüentos, perfumes, muchas mercaderes, mercado para llevarlo a vender a Egipto. Y dice, ¿por qué no lo vendemos a José? Lo sacan de la cisterna
Y después en otro de los capítulos, ellos mismos, los hermanos, dicen, ¿qué no nuestro hermano nos rogaba y lloraba para que nos lo dejáramos libres? Nos está dando la consecuencia de lo que ha pasado, lo que nosotros le hicimos a él. Eso es lo que pasó. Lloraba, gritaba, soy su hermano, no me vendan, déjenme libre, ya les perdono, no voy a decir nada. Y sus hermanos lo vendieron a esos medianitas por 20 monedas de plata. Vayan viendo cómo la historia en cierta manera se asemeja a la de Jesús también. ¿A Jesús por cuántas monedas de plata lo vendieron? 30 monedas de plata. Y a José lo vendieron por 20. Sus hermanos lo traicionaron, a Jesús lo traicionaron. Y a Jesús lo golpearon. No lo vendieron a Jesús, pero bueno, sí lo vendieron porque por dinero lo vendieron, ¿no? Pero hay mucha similitud entre las historias de José y de Jesús. José sale de ahí para ser vendido a Egipto. Llega después Rubén y dice, ¿qué han hecho? ¿Lo mataron? ¿Qué? ¿Dónde está José? Espantado. Él quería conservar su vida. Rubén, el mayor, quería conservar la vida de José. Los demás dicen, pues ya lo vendimos, ya nos acabó el problema. ¿Y ahora qué le vamos a decir a nuestro padre? Vamos a hacer algo, dicen ellos. La ropa que le quitamos, el bonito traje que tenía, ¿sí? Vamos a matar un cordero, vamos a echarle sangre y vamos a llevársela a nuestro padre diciéndole, ve y reconoce si esta es la ropa de tu hijo. Y obviamente sí era, porque la ropa sí era, pero ellos pusieron un cordero, le quitaron la sangre se la pusieron a la ropa y le dijeron al padre, ese es tu hijo, él ya murió. Una fiera posiblemente lo desgarró por ahí en el camino y eso es lo que encontramos. Este Jacob, el papá, se pone a llorar, se pone a gritar. Dice, hasta que me muera no voy a lamentar la muerte de mi hijo. Y dice en la Biblia que los hermanos, todos ellos, todos los demás hijos que tenía, vinieron con él y le trataban de consolar y no se dejaba consolar, no podían dejar de consolarse. Y dice la Biblia que también sus hijas, o sea que tenía 12 hijos y nosotros pensamos que posiblemente nada más fueron 12, pero lo más probable es que tenían varias hijas también. Cuando en la Biblia no se mencionan los nombres de las mujeres, sino es por alguna causa específica o importante. Pero si no, seguramente había mujeres también dentro de la historia y de la familia de Jacob. Y vinieron las hijas y los hijos, dice la Biblia eso, hijas e hijos, y trataron de consolar a este anciano, y ese anciano no se dejó consolar. Una vez conocí a una mujer, pueblito donde estuve. Mataron a su hijo, lo mataron, lo fueron a enterrar y ella cada día iba a la tumba de su hijo a llorar. Yo llegué un año después y la mujer seguía yendo a la tumba del hijo a llorar cada día. Fui el segundo año y la mujer seguía yendo a la tumba de su hijo a llorar cada día. Y no sabía cómo quitarse ese dolor. A veces uno puede tener tanto amor por alguien que cuando lo pierde es difícil sanar ese dolor. No sé por qué, pero a algunas personas pueden pasar esas cosas. Primera escena, traicionado y vendido. Ya les dije, fueron unos mercaderes. Lo ofrecieron a José y los mercaderes dijeron, nos lo llevamos, se lo llevaron. ¿Qué aprendemos de eso, traicionado y vendido? Muchos inmigrantes han sido forzados a dejar su hogar por traición política, violencia familiar, crimen o pobreza extrema. Como José, algunos han sido víctimas de decisiones injustas tomadas por otras autoridades, gobiernos, inclusive miembros de la propia familia. Vi un par de películas, parece que era en Colombia, donde buscaban a los secuestradores que se lo habían llevado a la persona lejos de ahí y trataban de encontrarlos, trataban de buscar la manera de rescatar a las personas que habían secuestrado y al final de la historia se dan cuenta que el mismo vecino era el dueño del cartel ese que había
extraviado a la persona esta. Eso lo he visto en las películas, y en la historia real he escuchado noticias donde los mismos vecinos son los que se roban a cierta persona, cierto niño, porque saben que la familia tiene dinero y por la envidia secuestran al niño y piden dinero por el niño. Familiares, amigos, vecinos, ¿en quién confiar? Hay cosas así. Los mismos hermanos de José lo estaban traicionando. Segundo escena, sirviendo y sufriendo en tierra ajena. La primera historia es llega a la casa de un hombre llamado Potifar. Era el jefe, el capitán de la guardia, el jefe de la guardia de los, ¿cómo se llama? Del faraón, o sea que eran de los boinas verdes, o de las fuerzas especiales, o del servicio secreto que cuida al presidente. Era ese calibre, y era el mero jefe de encima de todos ellos. Ese hombre llamado Potifar lo compra. No dice cuánto pagó por él, lo compra nada más. Y ve que este joven de 17 años, no sé si aprendió el idioma, pero aprendió el idioma porque empezó a manejar su casa. Del sirviente, del peor de todos, empezó a tener un poco más de crecer, y al grado de que Potifar lo pone encima de toda su casa. Tú me gobiernas a los demás esclavos, tú me tienes cuentas de cuánto se gasta y cuánto se paga y cuánto se debe. Tú compras nuevas propiedades para que mi negocio crezca. Tú. Lo pone como segundo de él. Le iba muy bien a José ya después. No fue de un día para otro, pasaron unos años, pero ya después era el mayordomo de la casa de Potifar. ¿Cuál fue el problema ahí? ¿Sí? Que se le antojó a una mujer, a la mujer de Potifar. Se le antojó que quería dormir con él, y seguido le andaba insistiendo a José: duerme conmigo. Obviamente no para dormir, ¿sí? Duerme conmigo. En una ocasión la mujer, ya desesperada, porque José decía: no, mi jefe es mi patrón y yo respeto a mi patrón, no quiero maldecir a mi jefe ni maldecir a Dios que me está viendo, no quiero hacerlo, ¿sí? Es una situación difícil, porque una mujer decidida, híjoles, está difícil de tenerla, ¿sí? Hey, vete de aquí, no te metes a mi casa, y yo que no, yo quiero estar aquí, y es difícil echarla para afuera, ¿sí? Pero esta mujer era la jefa, aparte, la dueña de todo. La mujer, en una ocasión, ya no nada más le dijo, lo agarró a José fuertemente y no lo soltaba, y José empieza a forcejear y le quita la ropa a José, y José sale corriendo sin ropa, o sea, sin su túnica. Y la mujer, viéndose desairada, empieza a gritar: vean lo que hizo ese extranjero, vean lo que hizo este hombre que lo hemos abierto en nuestra casa y ahora se roba lo que hay aquí. Vean lo que quiso hacer conmigo, quiso violarme, quiso qué sé yo cuánta cosa. Y las mujeres también pueden ser abusivas, ¿eh? O sea, yo sé que los hombres somos abusivos, podemos ser abusivos, podemos ser abusivos, pero una mujer también puede tener esa decisión de hacer una cosa de maldad y lograrla. Conozco un par de casos donde mujeres han acusado a hombres sin razón, nada más por hacerles daño, nada más por seguir papeles. Me contaron una historia de un hombre. Este hombre conoció en una fiesta a una mujer, la acompañó a su casa, nada más por quererse galante, por conquistarla. Obviamente los hombres quieren conquistar a la mujer. Entra en su casa, ¿sí? Se queda un rato ahí, sale de la casa, y después de que salió, un día después, la policía lo detiene. ¿Por qué? ¿Sí? Dice: porque tienes una orden de que tú quisiste violar a esta mujer, estuviste con ella anoche. Pues nada más fui a su casa y la dejé, y me invitó a un café, y ya después me fui a mi casa. Pues ya tienes una orden porque quisiste violarla en tu casa. Y quedó, ¿sí? El hombre está en la cárcel. ¿Lo hizo? No lo hizo. ¿A quién le creyó? A la mujer. ¿A quién le creyeron en ese caso? A la mujer. Extranjero, ¿qué derecho tiene un extranjero? ¿Cómo puede levantar la voz un extranjero y decir: no es cierto eso que me están acusando, confíen en que yo soy un hombre íntegro?
¿Cuántos paisanos están en la cárcel ahorita por ese tipo de historias? Hombres, por si acaso, no entren en la casa de una mujer, no entren en una casa de mujer, que no es la tuya. Tiene sus repercusiones. El señor de la casa llega, escucha las acusaciones y creo yo que este hombre no le creyó a la mujer. A lo mejor sabía el tipo de mujer que tenía, o a lo mejor confiaba en la integridad de José porque lo había visto caminar, pero de alguna manera yo tengo la opinión de que no le creyó, porque si yo soy el dueño de un perro y ese perro muerde a mis hijos, pues será muy mi perro, pero mis hijos son más que el perro lo voy a matar porque no voy a hacer que muerda a otra persona. ¿Sí? Pero este hombre, en lugar de matar a José, lo manda a la cárcel, y no nada más a cualquier cárcel, a la cárcel de las personas influyentes, a la cárcel donde iban los ricos, no a la cárcel donde más pobre, donde iba a destruir su vida y iba a estar en lo peor de lo peor, sino a la cárcel, una cárcel de personas que tenían poder. Ahí lo mandó. Y llega ahí José. Llega José extrañado. Primero mis hermanos me traicionaron y yo no hice nada. Y después aquí trabajo con tantas ganas y esta mujer me calumnia y yo sin haber hecho nada, aquí estoy en la cárcel. Ahora en la cárcel, ya no nada más trabajando como esclavo, ahora en la cárcel misma. ¿Sí? Y pasaron 2 años ahí. Pero dice la Biblia que también allí en la cárcel, el jefe de la cárcel tuvo tanta confianza con José que lo empezó a dejar empezar a administrar las situaciones de la cárcel, cuánto grano tenía que comprar para la comida, y todas las diferentes decisiones que toma, y José por esa causa empezó a tener un alto puesto en ese lugar y tenía muchas facilidades para manejarse en medio de la cárcel donde él estaba. Una de las cosas que yo aprendo de esta historia de José, lo vamos a ver, es que donde quiera que él iba, era bendición. Traía bendición a él y traía bendición a la gente con la que él estaba. Y yo no sé si tú estás pasando también por situaciones difíciles, pero si tú estás trayendo bendición a ti y a la bendición al trabajo donde tú estás desarrollando, a lo mejor Dios te quiere en ese lugar y te ha puesto ahí, porque la persona que está con la gracia de Dios encima de uno, tiene bendición extrema. En la cárcel se encuentra, después de 2 años, se encuentra 2 hombres. Uno que le llamaban el copero del rey, el copero del faraón, y el otro el panadero del faraón. Los dos estaban con problemas de si habían cometido un delito o no habían cometido un delito. Por si acaso, los metieron a los dos en la cárcel. Y los dos tienen un sueño, cada uno tiene un sueño. Y saben que José de alguna manera sabe de sueños, y el primero le dice: fíjate que lo que soñé que había 3 racimos y yo los exprimía y los ponía en una copa y se las daba al rey. ¿Qué significará mi sueño? Y José le dice: en 3 días vas a salir de aquí y vas a regresar a tu posición original. El faraón no te va a declarar inocente y te va a dar tu posición original. Y es importante el copero. El copero no nada más era el que le preparaba el vino y sabía hacer las combinaciones para que supieran bien, sino que tenía que probarlas. Y si alguien quería ponerle veneno, pues primero se moría él. Entonces era una persona importante, porque el copero podía poner el veneno y matar al faraón. Entonces era muy importante esa posición. Entonces este hombre regresa a su posición, pero antes de eso, como ve que le dijeron cosas buenas, el otro hombre que soñó, también otro soñó, el panadero, dice: pues yo también tuve un sueño. En mi sueño yo soñé que en las canastas y que había unos pájaros queriéndose comer, y eran 3 canastas y los pájaros estaban continuamente queriéndose comer mi pan. ¿Qué significa mi sueño? Y le dice: tengo malas noticias para ti. En 3 días el rey te va a llamar y te va a juzgar culpable y te va a matar, te van a ahorcar. Y en 3 días lo llaman y lo ahorcan. Y le dijo al copero: pero cuando salgas de aquí, por favor acuérdate de mí. Mis hermanos me vendieron
no soy un esclavo. Y luego donde fui, en la casa donde yo estuve sirviendo, la mujer me acusó el balde, yo no soy culpable de haberla ofendido a esta mujer, acuérdate de mí, y aquí he trabajado honestamente y estoy encargado, acuérdate de mí. Y tuvieron que pasar 2 años después de eso. ¿Y qué sí aprendo de esto? Muchos inmigrantes sirven en trabajos que están por debajo de su preparación. He conocido a algunos licenciados que estaban lavando platos aquí en Estados Unidos. Aquí no tienen que hacer cosas que uno no quiere. La tiene difícil. Algunos sufren injusticias, explotación laboral, racismo, detenciones migratorias, separación de familia. Trabajas y el trabajo te dice el patrón, ven el sábado, te voy a pagar a las 12. Y llegas el sábado a las 12 y el patrón te dice, fíjate que no tengo dinero, ahí te pago la semana que entra, y así te traen cada semana. Y tú dices, ¿a quién le protesto? ¿A quién le digo que es injusto lo que están haciendo conmigo? Detenciones migratorias, pueden preguntar ahí, papeles, ¿dónde están? Como José, muchos inmigrantes viven invisibles, aunque su trabajo sostiene economías enteras. El trabajo de José hizo que la cárcel prosperara. El trabajo de José hizo que Potifar creciera en su negocio, y vamos a ver después la semana que entra, el trabajo de José hizo que el faraón salvara a la gente de aquel tiempo. Pero todavía no, hasta ahí voy a terminar. Solamente voy a contar una historia más. Esa historia no tiene que ver con José. Un hombre tenía un caballo. Se le perdió el caballo en la sierra, lo fue a buscar, y después de 1 o 2 días que estuvo caminando por todos lados, no lo encontró. Regresó a su pueblo sin encontrar su caballo, y la gente le decía, qué mala suerte la tuya, se te perdió tu caballo que tenías. Y el hombre nada más respondió, Dios sabe qué es lo que hace. 7 días después, el caballo regresó con 5 caballos más. Estaba ahí corriendo con los demás caballos, encontró unos caballos salvajes y se hizo amigo de ellos y los trajo para acá. Entonces llegó, se metió en el corral, metió a los otros a comer, y la gente vino con el campesino y le dijo, oye, qué buena suerte tienes, tu caballo te trajo 5 caballos. Y el hombre dijo, solo Dios sabe lo que hace. A su hijo, la siguiente semana, todo en un mes, la siguiente semana, el hijo se sube uno de esos caballos bravos para poder domarlo, y el hijo ahí tratando de subirse, lo tira al caballo y se le quiebra una pata, un pie, no una pata, un pie, porque era el hombre, no el caballo. Y pues el pobre muchacho ahí gritando con su pata rota, con su pie roto, sí, no su pata, su pie roto, sí. Y la tienen que enyesar, lo ponen muletas, y la gente de la aldea viene y le dice, oye, qué mala suerte tienes. Y el hombre dice, solo Dios sabe lo que hace. A la semana siguiente, porque fue un mes entero, la semana siguiente pasa el ejército por ahí, porque tenían problemas de revolución, de independencia, y de guerra y de narcotraficantes, y pasa buscando jóvenes. Y todo el joven que encontró se lo llevó, menos al joven este que tenía la muleta y que tenía su pie enyesado, porque pues, no podía seguir caminando, ¿sí? Y no querían cargarlo. ¿Sí? Y vino la gente aldeana y le dijo al hombre, oye, qué buena suerte tienes. Y el hombre respondió, solo Dios sabe lo que hace. Hermano, yo no sé qué estás pasando contigo, y yo no te estoy hablando de la historia de un hombre que tuvo muchas dificultades, pero lo que sí te voy a decir es que solo Dios sabe lo que hace. Vamos a ver. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, para que tú estés con nosotros el día de hoy. Y no entendemos por qué pasan las cosas. No entendemos por qué José tuvo que pasar tantas dificultades. Pero sí podemos decir como el campesino ese que dijo,
palabras. Solo Dios sabe lo que es. Si me voy a quedar en este país o si nos vamos a quedar en este país, si nos vamos a ir a otro lugar. Permítenos confiar. Si pasa alguna enfermedad, permítenos confiar en ti. Si hay una desgracia en nuestra vida, permítenos confiar en ti. Y si hay una bendición como una casa nueva, un carro nuevo o un nuevo integrante en la familia, permítenos confiar en ti. En todo tiempo, Señor, permítenos confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.